Dios Padre que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy todos tus hermanos amados que hemos sido salvos, nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Y por medio de la enseñanza de hoy, queremos vivir una vida para ser más semejantes a ti. Este momento tu palabra se está predicando en varios sitios, en varios lugares. Todas las personas que estén oyendo tu palabra, por favor abre sus corazones para que ellos entiendan tu voluntad. También estamos preparando para el retiro de otoño. Queremos que nos ayudes para que toda la preparación salga bien. Y queremos que cada uno de nosotros que participemos en ese retiro obtengamos algo antes de volver. Estamos viviendo en los últimos siglos. Queremos estar despiertos. Hay hermanos que no pudieron venir el día de hoy. Permite su situación para que ellos puedan participar la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Mateo capítulo 25. San Mateo 25, versículo 1 al 13. San Mateo, versículo 25, 1 al 13. Yo les voy a leer despacio. Sigan con sus ojos. Desde 1. Entonces el reino de los cielos está semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. 13. Leamos juntos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy aprenderemos San Mateo capítulo 25 sobre las parábola de los 10 vírgenes. La semana pasada aprendimos sobre los talentos. En San Mateo 25 aparecen 3 parábolas. Aparece parábola de los 10 vírgenes, y de los talentos, y sobre unas ovejas. Aquí en la historia que aprenderemos hoy aparecen 10 vírgenes.
Aquí dice 5 de ellas eran prudentes y los otros 5 insensatas. Estas 10 vírgenes todos estaban esperando a su esposo, pero habían diferencias. Dependía de si tenían aceite o no. Dependiendo de si tenían aceite o no, habían unos que entraron con su esposo y otros que fueron dejados atrás. El San Mateo capítulo 25 obviamente está conectado al capítulo anterior, el capítulo 24. En el capítulo 24 aparecen los señales de los fines del siglo. Aquí en capítulo 25, Jesús nos explica quiénes son los que serán llevados en el último día, en su segunda venida. Aquí hay 2 grupos. Lo que ellos tenían en común es que todos estaban esperando a Jesús. Ellos lo creían. Quiere decir que todos estos 10 eran creyentes, pero entre los creyentes habían diferencias. Aquí veamos versículo 1 al 2. Leamos juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas tenían sus lámparas y fueron a ver a su esposo. Al esposo, aquí aparece esposo. ¿A quién representaría este esposo? A Jesús. El esposo que aparece aquí es Jesús. Simboliza a Jesús y estos 10 vírgenes están esperando a Jesús. En la Biblia hay versículos que dicen que Jesús es nuestro esposo y la esposa es la iglesia. Vemos Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5:23. 5:23. Leamos juntos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Quiere decir que el marido es Cristo y la mujer la iglesia. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Aquí explica la relación entre el esposo y la esposa, y también la relación entre Cristo y la iglesia. El marido es Cristo y la mujer es la iglesia. Jesús se sacrificó porque amó la iglesia para nosotros. Las esposas hay que obedecer en la palabra de Jesús. ¿A quién representa el marido? Cristo. Y las mujeres, las esposas, los que somos salvos nosotros, la iglesia. Y dependiendo de si tenemos aceite o no, podemos ser sus verdaderas esposas o no. En la Biblia dice que cuando predicamos, la predicación quiere decir
que nosotros introducemos al marido. Si buscamos Segundo de Corintios 11:2. Segundo de Corintios 11:2. Leamos juntos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo dijo que la predicación es como presentaros como una virgen pura a Cristo. El marido representa a Cristo y nosotros, su esposa, los creyentes, los que fuimos salvos. Por eso el esposo que aparece en la parábola que aprenderemos hoy es Cristo. Por eso cuando nosotros predicamos es como presentar a nuestro marido a otras personas. La relación entre parejas es una relación de amor. Tal como Jesús y la iglesia tienen la relación juntado por amor. Por eso el marido representa a Cristo. Volvamos hasta Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 2. 1 al 2. Sería bueno si marcan esta página, porque seguiremos volviendo. Leamos juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí aparece 10 vírgenes. Antes aprendimos sobre las 10 minas. ¿Y qué hemos dicho? Que el número 10 en la Biblia representa el total. Los 10 mandamientos representan toda la ley. Y los 10 minas, todo representa total. El diezmo también es 10 porque representa el total. El total que recibimos de Dios le podemos dar. Quiere representar que yo recibí todo el total de Dios, por eso yo puedo devolver todo. Por eso le decimos diezmo. Por eso 10 representa todo. Por eso estos 10 vírgenes representan a todas las personas que estamos esperando a Jesús hasta su segunda venida. Y 5 de ellos son prudentes y los otros 5 son insensatas. El número 5 en la Biblia también simboliza algo. A veces simboliza el pecado, pero a veces la gracia. Porque en donde hay mucho pecado es donde hay mucha gracia dada por Dios. Por ejemplo, Moisés escribió 5 libros de la Biblia, los Pentateucos o algo así. Cuando leemos estos 5 libros escritos por Moisés, nos enteramos de que somos pecadores. Y en Levíticos aparecen 5 tipos de ofrendas para recibir remisión de pecado. Aparecen 5. Por eso 5 a veces explica el pecado, pero a veces gracia.
En la Biblia aparece una historia en donde Jesús predica a una mujer gentil de Samaria y ella tenía 5 esposos. Quiere decir que era una pecadora. Y también en la Biblia aparece un rico que tenía 5 hermanos, pero él murió y fue al infierno. Y también este pecador tenía 5 hermanos, aparece 5. Y también aparece una historia sobre un personaje que no pudo atender a las enseñanzas de Jesús porque él compró 5 vacas y tenía que cuidarlos. Aquí también aparece 5, el pecado. Y cuando Israel fue atacado, habían 5 líderes que siempre querían atacar a Israel. Sus 5 siempre representa pecado. ¿Y cuántos dedos tenemos? Tenemos 5 en la mano, 5 en los pies. Con esto, ¿qué hacemos? Pecamos. En donde hay pecado, siempre hay gracia. Por eso en el tabernáculo también hay el lugar santo y el lugar santísimo. Y hay 5 pilares para entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos pilares? 5. El número 5 representa el pecado y también la gracia. En San Mateo capítulo 1 aparecen nombres de mujeres. ¿Cuántas? 5. Incluyendo a María. David tuvo a Salomón. Pero fue por pecado. Y aquí también aparecen siempre 5, quiere decir el pecado y la gracia. Cuando David fue a vencer a Goliat, ¿cuántas piedras? 5 piedras. Es raro, ¿no? Biblia es muy matemático también. Si investigamos la Biblia profundamente, es muy maravilloso. Hasta los números nos dice algo. Imagínense, hay 40 personas que escribieron la Biblia y ellos vivían en diferentes épocas, en diferentes lugares. En esas épocas no tenían internet, no podían llamar y decir, tú escribe esto en Génesis, yo escribo esto en otro libro. Pero en toda la Biblia los números indican la misma cosa. Es maravilloso. Por eso aquí la parábola de hoy también, 5 de los vírgenes eran prudentes y 5 insensatas, tal como gracia y pecado. Ahora vayamos al versículo 3 y 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué era la diferencia entre los prudentes y los insensatas? Era el aceite. Todas tenían sus lámparas. Todas tenían lámparas. Pero los insensatos no tenían aceite. Pero los prudentes
si tomaron aceite con ellas. Entonces, ¿qué representa la lámpara y qué simboliza el aceite? Vayamos a Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Leamos juntos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Por eso, las vírgenes prudentes y las insensatas, todos tenían lámpara. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos espíritu. La Biblia indica que el espíritu del hombre es lámpara de Dios. Quiere decir que nosotros somos estas vírgenes que aparecen aquí y todos tenemos el espíritu, que son las lámparas que aparecen aquí. ¿Y qué es el aceite? Para que una lámpara alumbre necesitamos aceite para hacerlo brillar. Si vamos a 2 de Corintios, Segundo de Corintios 1:21. Segundo de Corintios 1:21, leamos juntos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En 21 dice que Dios es el que nos ungió. Ungir es dar aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Todos tenemos espíritu, pero hay ellos que recibieron el Espíritu Santo y los que no. Esto quiere decir que en los fines de los siglos, muchos cristianos, muchos creyentes esperarán a Jesús hasta su segunda venida, pero no todos tendrán el Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos que pensar, ¿nosotros somos los prudentes o las insensatas? ¿Tenemos el Espíritu Santo o no? Todos tenemos lámpara. O sea, todos tenemos espíritu desde nuestro nacimiento. Pero ahora ¿tienen el Espíritu Santo o no? Aquí las vírgenes prudentes le dijeron a los insensatas que vayan a comprar. Pero ¿cómo pueden comprar aceite? ¿Dónde pueden conseguirlo? Aquí dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo, ¿cómo lo podemos recibir? ¿De dónde conseguimos este aceite? ¿Por oración? ¿Por el bautismo? ¿Viniendo a la iglesia todos los domingos? ¿Cómo pueden obtener el Espíritu Santo? Por oír y creer. Oír y creer. No hay otra manera.
Si vemos en Gálatas 3:2, Gálatas 3:2, leamos juntos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibimos el Espíritu Santo por obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír y fe. Para recibir el Espíritu Santo tenemos que oír la palabra y creerlo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que oír? ¿Cualquier sermón? ¿Cualquier palabra? Hay un tema que tenemos que oír y creer para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es esto? El Evangelio sobre la salvación. Cuando oyemos el Evangelio sobre la salvación y lo creemos, es cuando el Espíritu Santo entra. Busquemos Efesios 1:13. Efesios 1:13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por el oír y creer. El evangelio. Cuando escuchamos el evangelio de la salvación y lo creemos, recibimos el aceite, el Espíritu Santo. Entonces, después de eso, ya ahora ¿qué somos? Somos los vírgenes prudentes que aparecen en la parábola. ¿Ustedes ya lo recibieron? ¿Cuándo fue eso? Algunos quizás se olvidaron de la fecha, pero para mí fue una fecha tan importante que lo tengo escrito. El día cuando me enteré de todo, cuando fui salvo, cuando recibí el Espíritu Santo, cuando recibí el aceite. Ahora en mi lámpara tengo puro aceite. Ahora puedo alumbrar mi lámpara porque ya tengo aceite. Y ahora puedo vivir conforme a lo que Dios quiere de mí. Todos los humanos en este mundo nacen con lámpara, o sea, nacen con el Espíritu, pero no lo usan bien. No pueden vivir sus vidas para Dios. Pero los que recibieron el aceite son los que pueden alumbrar sus vidas ante Dios. Los 10 vírgenes, todos son creyentes, o sea, son los que van a la iglesia. Pero entre todas estas personas, todos estos cristianos, todos los creyentes que andan a la iglesia y están esperando la segunda venida de Jesús, la Biblia nos quiere decir que dependiendo de si tienen aceite o no, algunos entrarán y algunos no al reino de Dios. Solo los que saben el Evangelio y la salvación son los reales. Ahora ya tenemos aceite, pero obviamente no lo podemos sentir. No es que podemos ver el Espíritu Santo o sentir. Pero ¿cómo lo podemos saber? Porque la Biblia lo dice así.
¿Ustedes pueden sentir su hígado ahora? No lo pueden sentir, pero ¿lo tienen? Sí, lo tienen. Todos lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Lo tenemos aunque no los podamos sentir. ¿Cómo? Porque lo aprendimos y esto es biología. Aunque no lo puedo sentir, yo sé, yo tengo un hígado dentro de mi cuerpo. Tal como esto, el Espíritu Santo no lo podemos ver ni sentir. Pero ¿cómo sabemos? La Biblia nos dijo que cuando oyemos y creemos, lo recibimos. Entonces sabemos que es real. Si vemos 1 de Corintios, Primero de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo tenemos que saber. Tenemos que saber que el Espíritu Santo está en nosotros. También veamos capítulo 6, versículo 19. Leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Que no son, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero quizás la iglesia de Corintios no sabía esta verdad. Por eso este versículo les está diciendo: después de que tenemos el aceite, ahora podemos brillar luz en este mundo. Por eso, los vírgenes prudentes son los que esperan la segunda venida de Jesús con el Espíritu Santo. O sea, son los salvos que esperan. Los que son insensatos son los que no tienen el aceite. Son creyentes y creen en Dios, creen en Jesús, tienen mucha pasión, pero sin la salvación están esperando a Jesús. Nosotros, entre estos 10 vírgenes, somos los prudentes. Pero antes de pensar en esto, verdaderamente tienen que reflexionar en sí mismos si recibieron el Espíritu Santo. Y ahora, versículo 5, San Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas estaban esperando al esposo, pero se tardó. El esposo se estaba tardando. ¿Y qué hicieron las 10 vírgenes? Todos durmieron, los que tenían aceite y los que no. ¿Pero por qué estaban durmiendo? Porque el esposo se tardó. Nosotros ahora estamos esperando a Jesús hasta su segunda venida. Pero yo pensé que Él vendría más rápido, pero se está tardando. Yo cuando estaba en grado 1, o sea, en primaria, yo pensé que Jesús iba a venir antes del año 2000. Pensé que nunca iría a la universidad, nunca tendría hijos, nunca me casaría. Pensé que Jesús vendría antes de todo eso.
Pero ¿qué pasa cuando pensamos, Jesús está tardando? Entonces podemos dormir como estas vírgenes. Para estar despiertos todos los días, tenemos que tener el pensamiento de que puede ser hoy que venga Jesús. Jesús podría venir ahora mismo. Entonces podemos vivir despiertos. Porque si Jesús viene hoy, hoy sería el último día que tengo para vivir para Él y para la gloria. En Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, 1. Leamos juntos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés se subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, pero él se tardó y no bajaba. Entonces, ¿qué pasó con los pueblos que se quedaron esperando por Moisés? Mientras él estaba arriba, estas personas han creado un nuevo ídolo. Nosotros también. ¿Jesús viene o no? Sí viene. Él nos prometió que vendrá otra vez a esta tierra. Pero ¿cuándo será esto? Siempre tenemos que tener en mente que puede ser pronto o más luego, pero Él sí vendrá. Si vemos 2 de Pedro 3:9. Leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí dice, el Señor no retarda su promesa. En versículo 4 de este capítulo, alguien le pregunta que cuándo será la segunda venida de Jesús y por qué se está tardando. ¿Pero qué dijo? Es porque Dios es paciente con nosotros. Él puede venir hoy si quiere. Si Jesús llega hoy, todas las profecías están completas. Él puede venir ahora. ¿Pero por qué se tarda? Porque quiere que más, aunque sea un solo espíritu más, sea salvo. Él no se está tardando. Él puede venir hoy, pero nos está dando oportunidad de predicar a más personas, a nuestras familias que aún no están salvos, a nuestros amigos. Si volvemos a San Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí por fin vino el esposo, o sea, llegó Jesús a este mundo, digamos. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. 9. Leamos juntos. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ya llegó el esposo, o sea, ya llegó la segunda venida de Jesús. ¿Y qué pasó? Los que tenían aceite podían entrar a la boda con él, pero a los vírgenes insensatos sus lámparas estaban apagando. El pábilo se estaba apagando poco a poco porque el aceite no se puede mantener. Y los prudentes dijo: id más bien a los que venden. ¿Quiénes son los que venden? ¿En dónde recibieron el aceite estos 5 vírgenes prudentes? En la iglesia. Todos aquí tenemos aceite. Y ahora podemos dar este aceite, este Espíritu Santo. ¿Pero a cuánto lo vendemos? Gratis. Ahora los jóvenes están vendiendo limonada. No es gratis, es 1 por 3, 2 por 5. Pero este aceite aquí es gratis. Si ellos vienen, podemos venderle gratis. Nosotros recibimos por gratis el aceite que tenemos ahora. Cualquier persona que venga por aceite pueden recibirlo. Pero esta parábola nos quiere decir que hay un límite, o sea, lo tenemos que comprar cuando tenemos la oportunidad. El momento cuando Jesús llega, se cierra toda oportunidad. Desde ese momento nadie más puede ser salvo. Nadie más. Todos los demás pierden su oportunidad. ¿Nosotros quiénes somos? Somos los que vendemos aceite. Por eso en octubre estamos preparando el gran seminario de la Biblia. El seminario de la Biblia lo hacemos para vender aceite. Y es el tiempo para invitar a personas. Es decir, invitamos a personas para que ellos también puedan obtener aceite. Esto es la predicación. La iglesia son las personas que vendemos aceite. Como nosotros ya recibimos el aceite, ahora lo podemos vender a más. En versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La iglesia y Jesús entraron al reino, pero la iglesia con el aceite. Tuvieron la boda, pero aquí dice solo los que estaban preparadas, los que tenían aceite. Y después la puerta se cerró. En versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Cuando la puerta se cierra una vez, ya nunca más abrirá.
Ahora la puerta está abierta para que más personas puedan ser salvos. ¿Se recuerdan del arca de Noé? Cuando la puerta del arca se cerró, muchas personas pedían que lo abra, pero ya habían perdido su oportunidad. Veamos San Lucas 13:23. San Lucas 13:23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Hay pocos los que se salvan? Pocos, porque muchos procurarán entrar y no podrán. A esta puerta estrecha, y cuando entran por esta puerta es cuando reciben el aceite, pero algún día esta puerta se cerrará. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Él dirá, no sé de dónde sois. Esto será cuando la puerta estrecha se cierra. La puerta se cierra. Se está cerrando poco a poco, y cuando Jesús llegue se cerrará completamente y nadie más podrá ser salvo. San Lucas 13:26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ellos dirán, Señor, pero yo también te esperé. Yo dije, yo oré en la iglesia, hice todo en tu nombre. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y ellos todos entraron al infierno. Por eso los vírgenes insensatos son las personas que van a la iglesia todos los domingos, sirven a Dios, hacen todo para Dios, pero sin la salvación. Por eso, esto también quiere decir que en este siglo hay varias iglesias, hay muchísimas iglesias, pero hay iglesias con aceite e iglesias sin aceite. Hoy este tiempo habrá muchos en este mismo tiempo que van a sus iglesias sin la salvación. Y después ellos dirán, Señor, ¿por qué yo no puedo entrar a tu reino cuando yo hice todo para ti? Por eso cuando nosotros predicamos, no solo predicamos a los que no andan a la iglesia. Si tienen amigos que están andando a otras iglesias, pero cuando hablan con ellos, ellos no conocen la salvación, ellos también lo tienen que saber. Si volvemos a capítulo 25,
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos conocen Trudeau, el que se encarga de todo Canadá. Todos lo sabemos por noticias, por lo que hace. Nosotros todos lo conocemos. Conocemos cuando vemos a Trudeau. Él es el que se encarga de Canadá. Pero Trudeau nos conoce a nosotros. Si conocemos a un presidente, pero ese presidente no me conoce, entonces no tenemos una relación. Muchos dicen: yo sé quién es Jesús, yo sé Dios, yo sé todo. Pero ¿Dios los conoce? ¿Jesús sabe sobre usted? Eso es lo más importante. Sin eso no tenemos relación con Dios, aunque nosotros lo conozcamos, porque Dios nos dirá: no los conozco. Cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo, y es cuando Dios nos recibe como su Hijo. Ahora ya nos reconoce. Si vemos a Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? En versículo 9. Ahora, ya que somos salvos, nosotros conocemos a Dios y Dios también me conoce. Esto es la relación que se forma cuando somos salvos. Pero estos vírgenes insensatas, ellos conocían a Jesús, a Dios, a su segunda venida, conocía todo, pero Dios no las reconoció. Entre nosotros también pueden haber vírgenes insensatas. Desde versículo 47, San Mateo 13:47. San Mateo 13:47. Aquí aparecen parábolas sobre el reino de Dios, sobre el cielo. Y en versículo 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán y los echarán en el horno de fuego. Dios explicó las cosas que ocurre cuando predicamos por parábolas. El mar es este mundo y el red somos nosotros y los peces son todas las personas. Recogemos peces, pero entre esos peces habrán los que
verdaderamente formaron la relación con Dios y otros que no. Y los que no serán tirados al infierno. Ahora no se puede distinguir bien. En San Mateo 13, San Mateo 13, 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su cuerpo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí aparece cizaña y el trigo. Nosotros no podemos distinguir la cizaña y el trigo. Pero en versículo 29, Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Entre los trigos habían estas cizañas. Ahora está todo mezclado. Ahora no podemos saber quiénes de nosotros somos verdaderamente salvos y no, entre todas las personas en este mundo. Pero ¿qué pasará cuando es tiempo de cegar? Cuando Jesús llegue de nuevo, Él arrancará todas las cizañas y serán quemadas, o sea, serán tiradas en el infierno. Por eso, antes de la segunda venida de Jesús, tenemos que tener claros si somos los vírgenes prudentes y si somos los trigos, no los cizañas. Tenemos que tenerlo perfectamente para no ser como estos vírgenes insensatas y ser dejadas. Volvamos al capítulo 25, San Mateo capítulo 25, versículo 13. Leamos juntos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el mensaje de la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, tenemos que estar despiertos. Si ahora no tienen el aceite, es tiempo de conseguirlo. Es tiempo de ser salvos. Y también dice que no nos quedemos dormidos. Mientras vivimos la vida cristiana, hay muchos que se duermen, los que no hacen nada. Si están dormidos, ¿qué pueden hacer? No pueden ver ni la televisión o comer, no pueden hacer nada. Los que están durmiendo, ellos no oran, no leen la Biblia, están durmiendo, no hacen nada, no predican, no mueven su boca, solo están durmiendo su vida cristiana. Estar despiertos significa que continuamos a hacer algo para Dios. Estamos predicando, orando, leyendo la Biblia, haciendo algo para Dios. San Lucas 21. San Lucas 21, 34 a 36. Leemos juntos despacio. Mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de esta tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Va a haber el arrebatamiento, en donde Jesús llevará a los que están despiertos. Tenemos que estar despiertos orando siempre. Los que oran no se pueden dormir porque están orando. Pero en versículo 34 aparecen las cosas que nos hacen dormir. Glotonería. Los corazones que... cuando nosotros seguimos los afanes de esta vida, es cuando nos podemos dormir. Nuestra vida cristiana se puede dormir. Las preocupaciones también. Cuando se preocupan, no pueden venir a la iglesia los domingos, porque comienzan a pensar, me falta dinero, tengo que trabajar los domingos. Y estas personas se duermen. Dios dijo que Él vendrá a todas las personas que viven en esa tierra. Nadie sabe el tiempo. Él puede venir por la mañana, por la tarde. Nadie sabe cuándo. Por eso tenemos que estar más despiertos. Tenemos que tener cuidado con las preocupaciones, con los afanes de esta vida, con el alcohol, con cualquier cosa que nos puede distraer de la vida cristiana. Siempre tenemos que orar, pedir a Dios y vivir por Él. Eso es estar despiertos. Busquemos el último versículo de hoy, que será Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Leamos juntos. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22 es el último libro de la Biblia. ¿Y qué dice? He aquí vengo pronto. También veamos versículo 12. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él dijo, es la segunda vez que dijo, he aquí yo vengo pronto. También veamos versículo 20. Leamos juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice, si ven, Señor. Esto lo dice Maranatha. ¿Cómo acaba esta Biblia? El último versículo que aparece en la Biblia nos está diciendo, estén despiertos porque yo vengo pronto. Dice, la gracia de Señor esté en todos ustedes.
Quiere decir, no solo a las personas que andan a la iglesia, sino hasta los que no creen. Dios quiere salvar a todo hombre, a nuestras familias, a los vecinos, a los amigos. Este mensaje tiene que llegar a todas las personas de este mundo. Eso es lo que Dios quiere. Todas las semanas estamos vendiendo este aceite. En otros salones ahora hay personas nuevas que están escuchando el seminario, el evangelio. Es cualquier persona, no importa la idioma, de dónde somos, si cualquier persona puede tener este aceite. Y el versículo 21 del capítulo 22 de Apocalipsis acaba con gracia. Pero el último versículo del Antiguo Testamento acaba con maldad. Si no somos salvos, acabamos en maldad. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento representa la ley. El Antiguo Testamento nos dice que si pecamos, hay la ley y habrá maldición. Malaquías acaba con la maldición. Está diciendo, si no volvemos a Dios y si no somos salvos, habrá maldición. Pero en el Nuevo Testamento, después de que apareció la historia en donde Jesús murió por nosotros, y después de que la palabra del Evangelio aparece, en Apocalipsis, por fin el libro acaba con la gracia, con la bendición. Quiere decir que todos los que no son creyentes, o los creyentes que no son salvos, acabarán en maldición. Como los vírgenes insensatas. Pero las vírgenes prudentes, los que son salvos, entrarán a la boda y entrarán a la bendición. Nosotros, si somos salvos, tenemos que estar despiertos y predicar, seguir vendiendo este aceite. Y hoy la oración lo haremos después de la reunión entre todos los hermanos. Dios Padre que nos salvaste, te damos gracias. Tú nos diste el Espíritu Santo y nos recibiste como tus hijos. Hasta tu segunda venida queremos estar despiertos. Ayúdanos por eso. Aún hay muchas personas en este mundo que no han preparado el aceite para encontrarte. Danos la sabiduría, el poder y la oportunidad para poder compartir el Evangelio a ellos. Todo te lo pedimos a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.